Luis Carlos, buenos Hola, días. ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos y por traernos una receta muy especial para hoy. Cuéntanos. Sí, ¿cómo ves? ¿Te gustan las chuletas? Me encantan. Sí, son ricas, ¿no? Son deliciosas. Tienen muy buen sabor, así. Son ahumadas, de hecho, Bien. estas chuletas. Entonces, son más rápidas de preparar. Solo vamos a dar una freidita muy rápida. Y vamos a poner un poco de cacahuates y aceitunas, que la combinación queda muy, muy rica. Muy bien. ¿Cómo ves? Perfecto, me parece maravilloso. Y esta receta Sí. entonces la podemos hacer para un almuerzo, ¿verdad? Sí, para la comida queda perfecto, Muy para bien. la cena si son muy dragones. Muy bien, entonces vamos a conocer los ingredientes para preparar estas deliciosas chuletas. Para preparar estas chuletas ahumadas con cacahuates fritos necesitaremos 4 piezas de chuletas ahumadas, Sí, también una taza de cacahuates naturales, una taza de aceitunas, una cucharada de chile de árbol molido, un cuarto de taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de miel de abeja 3 cucharadas de jugo de limón. y ya, nada más. Y nada más con esto es. tenemos entonces para preparar. ¿Cómo comenzamos esta receta entonces, chef? Pues mira, vamos a poner un poquito de aceite en el sartén. Recuerden, sartén bien caliente. O sea, que si me lo pasas. Ok. Gracias. ¿Qué tal que si vamos, entonces repetimos Órale. los ingredientes Muy o bien. vamos a empezar la preparación? Pues lo empezamos, ya lo empezamos, ¿no? Perfecto, Ok. vamos a comenzar la Vamos preparación vamos entonces. a arrancar. Pues, bueno, y ¿cómo- aquí entonces tenemos los ingredientes, se los leo nuevamente para estas chuletas ahumadas para 4 personas, 4 piezas de chuleta ahumada, una taza de cacahuates naturales, una taza de aceitunas, una cucharada de aceite de chile de árbol molido, un cuarto de taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de miel de abeja y 3 cucharadas de jugo de limón. Ahora Exacto. sí, Ahora ¿cómo sí. comenzamos Vamos entonces? a arrancar. Pues bueno, vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es las chuletas, si me las pasas, vamos Muy a bien. cortarlas en cubitos. Ah, ¿no? yo puedo ir En haciendo cua- eso. Sí, órale, perfecto. Perfecto. Te los pongo acá. Sí, sí. Yo soy muy buena con esto de cortar. Sí, aguas que está recién afilado el cuchillo. Bueno, no ¿eh? pasa nada. ¿En Es cubitos? de hecho mucho mejor que los cuchillos tengan, te agarro tablita que se nos faltó. Gracias. Tengan buen filo. Cuando los cuchillos no tienen buen filo es cuando más te cortas. Se Claro, resbala de las cosas. porque hacemos un esfuerzo doble, entonces Exacto. podemos Sí, correr te peligro. cortas más, exactamente. Así con eso, si quieres. Así Está estamos perfecto. muy bien. Y ahora estos así de lado. de ladito. Exacto. Sí, para sacar los cubitos. Bueno, cubitos Sí, cuadritos, tiritas, como sea. cortaditos. Que la forma salga más o menos. Sí, Perfecto. que sean pedazos pequeños, ¿no? Pues lo vamos a revolver todo. Bien, y como ya esto está ahumado, entonces la cocción es más rápida. Exacto, es muy rápido. Nada más lo que único que vamos a hacer es darle una freidita, ¿no? Muy bien. Una freída muy rápida. Vamos a, préstame, perdón, ahí está. tomar esta. Ajá. Bueno, lo vamos a poner así, acuérdense, en sartén bien caliente, poner el aceite y luego lo empiezo ya a sonar, ¿no? Una de las cosas maravillosas de la chuleta ahumada también es el olor que tiene cuando se prepara. es riquísimo, Delicioso. ¿no? Sí, es buenísimo, es buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así, lo vamos a dejar, sí, que se saltee un poco. Saltearlo es pasarlo por aceite. Eso sí no lo sé hacer yo. ¿Eso no? No. Un día lo intentamos a ver si no Pues hacemos un sí, tiradero. hoy no va a ser ese día, chef. No, Ok. hoy no. Vamos a que la receta nos quede muy bonita ok, hoy. que Sí. dejar algo que comer. Ok. Perfecto. ¿Qué más Entonces, bueno, entonces? vamos a ponerle ahora, vamos a ponerle las aceitunas. Muy bien. Sí, esas ¿Las enteras o aceitunas. también las cortamos? Así, no, esta la traje con hueso. A mí la Ok. aceituna con hueso se me hace mucho más rica que la. Bueno, depende que estén rellenas, ¿no? Pero la Sí. aceituna con hueso es muy rica. Entonces, bueno, en este caso hay que tener cuidado porque, bueno, si no avisas que es aceituna con hueso, hay que avisar que tiene el huesito dejas para sin que... muelas ahí a 2 que 3, ¿no? No queremos eso, la Sí, verdad. no. Perfecto. Ok, vamos a ponerle así. Vamos a poner el limón. Si me ayudas con el exprimidor, por favor. Perfecto. ¿Completo o la mitad? Con la mitad vamos a poner, es realmente nada más para ayudar, como es importante en estos platillos, poner un elemento ácido. ¿Por la grasa? Entonces, ayuda mucho a la grasa, a cortar un Ok. poco la grasa y a resaltar mucho el sabor. Lo ácido resalta Lo mucho los realza. sabores, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Pues bueno, igual vamos a seguirlo salteando. Todo esto va a ser así salteado. Y vamos a poner ahora los cacahuates y al bien. final vamos a poner el chile de El árbol chile de molido. ¿Cómo vas con el picante? Ahí voy, estoy adaptándome, cada vez me gusta ¿Sí? más, sí señor, cada vez me gusta más y lo que me encanta es el cacahuate que tiene Ajá. mucha energía, el cacahuate nos brinda una Sí. fuente de energía y unas grasas que son muy Es buenas. grasa natural, Así exactamente, es, tienes toda la excelente para razón. nuestro cerebro también. Sí, y sí, aquí es como muy una buena. combinación de texturas, ¿no? Sí, exacto. Y queda el Maravilloso. cacahuate que es crujiente con la chuleta que es de sabor muy fuerte, ¿no? Muy bien. Entonces sí, son sabores intensos pero muy ricos.
pero delicioso. Sí, es muy estupendo. bueno. ¿Cómo ves? Va. Hay que probar esto más Sí, adelante. ¿te va sí, gustando? señor. Claro que sí. Ok, vamos a ponerle... ¿El chile? de una vez el chile de árbol. ¿Toda esa cantidad? No, vamos a ponerle poquito. Sí. Es para que te adentres bien en lo mexicano. No, vamos por parte, chef. Ok. Vamos por parte mejor. Sí, es muy poquito. Yo tampoco soy de comer mucho chile, ¿sí? Pero el chile de árbol da muchísimo sabor, pica mucho. Entonces, bueno, pongan poquito porque da mucho sabor, ¿no? Poquito porque es bendito, como Poquito, dicen por ahí. así. Vamos a ponerle así. Perfecto. Poquito porque es bendito. Así es. Ok. Esto Y, lo podemos acompañar entonces con que esta preparación la podemos... pues podría ser un caldo de res, podrías hacer, ¿no? Para empezar, ¿no? Esto lo puedes acompañar, si no, con un poquito de arroz, queda Muy bien. bien. Pero esto, pues, aquí tienes como Así guarnición, ¿no? Y carne, entonces queda muy bien. Perfecto, entonces vamos a leer nuevamente los ingredientes para... Pongo la miel y terminamos, Y ¿no? mientras Exacto. ponemos la miel, leemos los ingredientes de estas chuletas ahumadas con cacahuates fritos, 4 piezas de chuletas ahumadas, una taza de cacahuates naturales, una taza de aceitunas, una cucharada de chile de árbol molido, un cuarto de taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de miel de abeja y 3 cucharadas de jugo de limón o medio limón, como le colocamos. Medio limón, sí. Es más o menos. Medio limón queda bien. Y aquí tenemos entonces el resultado. Que eso se ve ¿Cómo ves? delicioso, la verdad. Tienen que probar Está esto. bien. Tiene buena pinta, ¿no? Así es. Y pues mientras nosotros nos quedamos por aquí, Órale, vamos a vamos, probarlo. hay que probar esto, ¿verdad? Sí. Pues bien, entonces les cuento que vamos con Enrique a hacer un Continuamos. recorrido entonces por una época gloriosa de la Ciudad de México. Yo me quedo probando esto. Vamos con Enrique. Muy bien. Bien.